Para el día de hoy vamos a estar viendo el concepto de género literario que no es muy común realmente en las clases de interpretación bíblica, pero que es fundamental. O sea, los temas que hemos estado viendo son bastante comunes, ¿no? Pero el que vamos a ver hoy no tanto. Y tengo una presentación para ustedes para explicar el asunto un poquito mejor. Em, Permítanme. Ok, vamos bien. Bien. Em, Género literario y hermenéutica bíblica. Bien, ¿a qué nos referimos con este concepto? Bueno, los géneros literarios, vamos a empezar a explicar el asunto, son las categorías en que se pueden clasificar las obras escritas. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de una novela, hablamos de un cuento, hablamos de una narrativa, ok. Cada una de esas categorías van a constituir géneros literarios y todas las obras escritas pueden ser clasificadas, así como el periódico, qué sé yo. Pero en cuanto a la Biblia, nosotros generalmente pensamos que la Biblia no tiene género literario. O dicho de otra manera, paso a explicar, cuando nosotros entramos a la Biblia, a veces consideramos que la Biblia es un libro distinto per se. La próxima semana vamos a estar hablando de eso, específicamente de la teología y la Biblia, la interpretación bíblica. Pero el problema que nosotros tenemos, tal vez, bueno, yo sé que aquí estamos muchos predicadores y uno de los problemas que la gente tiene en la iglesia es que piensan que los predicadores somos superhumanos. Es decir, que nunca somos tentados, que nunca podemos caer y por eso es que se decepcionan mucho cuando escuchan alguna historia de algún predicador. Pero nosotros somos personas de carne y hueso, lo mismo que las demás personas en la iglesia y por lo tanto susceptibles a caer y susceptibles a pecado. Entonces vamos a decir lo mismo de la Biblia, ¿sí? Que cuando uno lee la Biblia, tiene la idea de que la Biblia es un libro completamente distinto y sí es distinto en el sentido de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero esta Biblia, palabra de Dios, está escrita por humanos, o sea, fueron seres humanos quienes la escribieron, y además de eso fue escrita en lenguaje o en palabras humanas y por lo tanto entonces le podemos aplicar nosotros el mismo estudio del género literario que se le aplica a otro tipo de obras. Entonces, por ejemplo, el primer parrafito aquí de nuestra presentación dice, los agiógrafos o los escritores sagrados, quiere decir eso, utilizaron la gran diversidad de géneros existentes en su época para transmitir la palabra de Dios. Eh, Avanzo en mi clase, dice, no hay que confundir los géneros literarios con las figuras del lenguaje. Los géneros literarios son estilos que dominan todo un documento, mientras las figuras del lenguaje son pequeños estilos literarios utilizados en diferentes medidas en cada uno de los géneros. Bien, el estudio, déjame explicar este puntito. Realmente 4 fines de semana a 2 horas, o sea, 8 horas para este tema es bastante poco, eso es poquito, ¿sí? En el Instituto Baxter yo utilizaba 90 horas para desarrollar esta clase. Íbamos a prisa y siempre pensaba yo que el tiempo era demasiado corto porque se necesita mucho ejercicio, ¿sí? Entonces estoy hablando de algo muy amplio. Entonces hay un tema que se llama, ¿cómo se llama? Figuras de lenguaje, que también se aplica a la exégesis bíblica y que es bastante importante. O sea, yo no voy a decir que no es importante, pero lamentablemente aquí uno tiene que escoger qué es lo que vamos a transmitir. Entonces me parece que es más importante el punto del género literario que de las figuras del lenguaje, pero voy a hablar un poquito de eso. Cuando ustedes tal vez han tomado algún curso, algún estudio de interpretación bíblica, han visto algunas figuras de lenguaje, como es una hipérbole,
Es una exageración, una parábola, una metáfora, una metonimia, una sinécdoque, un apóstrofe, una personificación, un símbolo. ¿Me entienden todos esos términos que estoy utilizando? Entonces, cuando uno mira un pasaje, mira, pues esto es un lenguaje metafórico, un lenguaje literal, es una metonimia, qué tipo de metonimia, de sujeto, de caso, de lo adjunto, en fin. Aquí ya estoy tirando un montón de contenido que no vamos a ver lamentablemente. Entonces, no confundir, no es eso lo que vamos a ver, sino vamos a ver el género literario, que quiere decir el estilo con que fue escrito un documento, ¿sí? Entonces, probablemente más adelante podamos ver algo, si el Señor lo permite. No lo vamos a ver dentro de 8 días porque hay otra cuestión que necesito que veamos, es teología, contexto histórico, teología e interpretación bíblica, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es género literario. Bien, no hay que confundirlo con figuras de lenguaje. Cada uno de esos géneros literarios tiene diferentes énfasis, lo cual afecta su interpretación. Entonces, aquí tengo una imagen, siempre estoy colocando un tipo de imagen para ejemplificar de El Quijote de la Mancha. Y si alguno de ustedes lo ha leído, sabe que el mejor amigo del Quijote de la Mancha, o el que siempre lo acompañaba, se llamaba Sancho Panza, ¿no? Y que los dos miraban la realidad desde perspectivas muy diferentes. Sí. Y mientras si me apagan el micrófono, que acaba de prender. Eh, Mientras el Quijote de la Mancha miraba todo desde el punto de vista idealista, Sancho Panza siempre lo miraba desde el punto de vista más concreto y real, ¿no? Y más concreto. Entonces, esta situación sucede muchas veces, ¿no? En la Biblia. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Para que me entiendan qué quiero decir con género literario. Yo sé que todos ustedes han de tener un televisor en su casa. Cuando yo tenía 6 años, llevaron la primera televisión a la casa, compraron la primera tele. Bueno, cuando tenía 4 años llegó la luz, con la luz llegó la televisión. Y pues solamente entraba un canal allá donde nosotros vivíamos, el canal 3. Y la gente pues iba a ver la tele, ¿no? La abuelita también iba a ver la tele, que ella pasaba un rato a ver tele, ¿no? Sin embargo, cuando usted ve televisión, usted sabe si está viendo una novela, si está viendo el noticiero, si está viendo una película o está viendo una propaganda. Por ejemplo, si usted está viendo una película, usted le está poniendo atención. Pero cuando de pronto el televisor entra en propaganda, entonces usted se relaja, se va, pierde la vista porque sabe que eso es propaganda, ¿sí? O usted está viendo una telenovela, usted sabe que lo que está pasando es mentira. O una película sabe que lo que pasa es mentira. Pero si usted mira el noticiero, usted le pone atención porque entiende que son noticias reales. Sí, sí me estoy explicando. ¿Sí? La abuelita iba a ver la tele. Y la abuelita, pues ella miraba y todo lo miraba igual, o sea, ella nunca desviaba la atención de la televisión, miraba la película, miraba la propaganda, era todo a lo que ella le ponía atención. Y cuando pasaban 2 veces la misma propaganda, decía, eso ya lo vi, eso ya lo vi. Entonces, no captaba la diferencia. Güey. Entonces, cuando uno va al cine, si usted va al cine, una película, mira, usted también mira si es una película de ciencia ficción, usted sabe que es pura mentira. Pues, El Señor de los Anillos, todo lo que para ahí no existe, ¿no? Hace un momentito veníamos en el carro hablando de Harry Potter, yo no miro eso, ¿no? Pero es pura mentira, entonces es ciencia ficción. Pero usted puede ver también una película basada en hechos de la vida real, entonces es muy real la película. O usted puede ver una película romántica o una película de acción, o sea, varían los géneros literarios. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, este es el punto que quiero señalizar. La Biblia también contiene distintos géneros literarios. Y si uno, por ejemplo, mira una película como si estuviera viendo el noticiero, se vuelve loco, porque la película trata del fin del mundo. Entonces uno está viendo la película y uno piensa que eso realmente está pasando en China, por ejemplo, o que sí hay zombies en Corea. Entonces uno se vive mal. Pero ya cuando uno dice, mira, esto es una película, no le pongas mucha atención, eso se interpreta de esta manera, ¿ok? Entonces ya uno no comete ese tipo de errores. ¿Qué pasa entonces con la Biblia? Y aquí voy a acusar a algunos grupos. Siempre hago eso, ¿no? Para poner algunos ejemplos concretos. ¿Qué pasa con la Biblia? Bueno, que la Biblia tiene distintos géneros. Vamos a señalizar aquí algunos. Narrativa.
¿Qué pasa con la narrativa? Bueno, tiene un énfasis y su énfasis son las acciones de Dios. La mayor cantidad de la Biblia es narrativa y estamos hablando de Génesis, Éxodo, todo eso es narrativa, los libros históricos. Leyes presentan prescripciones para guiar la conducta humana. Poesía. Su énfasis es transmitir un sentimiento, vamos a entrar a ciertos detalles ahí. Sabiduría, su propósito es transmitir la experiencia de los sabios. Poesía, su propósito es denunciar el pecado del pueblo. eh, Evangelios, presentar y transmitir las enseñanzas de Jesús. Cartas, corregir distintos problemas concretos de las iglesias. Y Apocalipsis, crear una cosmovisión adecuada para leer los acontecimientos históricos según la perspectiva divina. Entonces, vamos a entrar en detalle en cada uno de estos géneros literarios. Entremos con la narrativa, ¿sí? Hermanos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, el tema ahorita es bastante amplio y largo, ¿sí? O sea, mi presentación tiene 30 diapositivas y alguien me preguntó la vez pasada si iba a compartir las presentaciones y sí, solo que deme un chancecito para subirlas, ¿no? Lo voy a compartir en el grupo, pero es bastante larga. Entonces, si a usted le surge una pregunta, hermano, interrúmpame inmediatamente. Pregunta, no comentarios, sí, pregunta. Comentario vamos a hacer un ratito al final, pero si le surge a usted una pregunta, interrúmpame así, de manera inmediata. Prenda su micrófono, no me levante la mano porque estoy en computadora que no es la mía, entonces no manejo muy bien todos los detalles. Entramos con la narrativa. La característica. Cuando hablamos de narrativa, estamos hablando de Génesis, Éxodo, estamos hablando de Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, Crónicas, Edras, Nehemías, estamos hablando de los Evangelios, estamos hablando de todo lo que cuente una historia. Eso es narrativa. Entonces, la Biblia es más que todo narrativa. Y en esto vamos a distinguirnos, por ejemplo, de el Corán, porque el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, más que todo es poesía. Bueno, la Biblia es narrativa. ¿Cuál es su primera característica? Bueno, los relatos son historias verdaderas, no parábolas existenciales. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, entrar un poquito en materia. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Principio hermenéutico, quiero decir que los relatos no son parábolas o historias ficticias que transmitan verdades existenciales, económicas o espirituales o ocultas. Y déjeme aquí poner un ejemplo de esto. Me disculpan si paso a traer nombres, ¿no? Pero en cierta ocasión yo escuché a un predicador, muy famoso él. Mejor me omito el nombre, ¿sí? Entonces, es muy famoso él dentro de las iglesias del Señor y este hermano estaba contando la historia de Elías. Ustedes saben que Elías, cuando huía de Jezabel, ¿cómo se llama este? Se fue y se recostó debajo de un enebro. Entonces viene un ángel, y él se queda dormido, ¿no? Entonces viene un ángel y lo toca y le da de comer un pan, ¿no? Pues decía el hermano, mal informado, que a una persona que está deprimida, porque está hablando de la depresión, no estaba hablando de la historia bíblica, está hablando de la depresión, una persona que está deprimida es necesario darle un toque humano, o sea, es necesario tocarla. Y utilizó el versículo para decir, miren cómo el ángel tocó a Elías, porque Elías estaba deprimido, habría que ver si Elías estaba deprimido. Y entonces el ángel lo toca, ¿no? Porque a los deprimidos hay que tocarlos. Yo no soy psicólogo, pero sí he tomado unas cuantas clases y les digo, cuando usted esté dando consejería, evite tocar a la persona por un concepto psicológico que se llama transferencia y contratransferencia. Y eso significa, por ejemplo, si es una mujer que está afectada porque el esposo la abandonó y usted como ministro viene y le da un toque, un abrazo, ese abrazo transmite más de lo que debe transmitir. Si es una persona que fue abusada, a usted lo puede confundir con el abusador y lo va a detestar. O si está dolida, puede enamorarse de usted. Entonces, esas cosas los consejeros las evitan. Entonces, el hermano acaba de cometer un error en psicología, pero también un error en interpretación bíblica.
¿Qué es lo que estoy diciéndole? Cuando uno mira narrativa, la narrativa cuenta la historia porque la historia pasó, pero no le está transmitiendo a usted un concepto psicológico, porque la Biblia no es un libro de psicología, es un libro de teología. Entonces no le está transmitiendo un concepto psicológico, no le está transmitiendo un concepto de economía. Ya viste que los teólogos de la prosperidad miran economía en todos lados. Entonces no le está transmitiendo ni economía, ni psicología, ni nada. Solo le cuenta las cosas porque pasaron. Entonces, ¿por qué el ángel tocó a Elías? Pues porque pasó y pues la Biblia le narró a usted que pasó. Ya, simple, sencillo. No hay más que hacer ahí. Y los que más cometen este error son los psicólogos. Paréntesis, paréntesis. Cuando a mí me preguntan, un predicador debería de seguir estudiando y estudiar más cosas aparte de la Biblia. Y yo siempre digo sí. Y cuando me preguntan qué, yo les digo lo que sea. Cualquier tipo de conocimiento le va a ayudar. Hasta la mecánica le ayuda porque usted encuentra un carro varado ahí en el camino, se baja, empieza a ayudarlo y le comunica el evangelio. Hasta eso le puede ayudar. Entonces, cualquier cosa está bien. Pero hay carreras que se acercan mucho al ministerio y la psicología, antes de decir lo que voy a decir, ¿no? Entonces, quiero apoyar esto. La psicología probablemente sea una de las disciplinas, porque no se le puede llamar ciencia, ¿no? Disciplinas que más colaboran con el ministerio. O sea, es una buena disciplina. ¿Ok? Entonces, eso por si hay algún psicólogo acá, para que no diga que yo estoy hablando mal de la psicología. Ahora sí, una vez dicho eso, este problemita que acabo de mencionar aquí, de error interpretativo, los psicólogos, al menos los que yo conozco, son los que más mal interpretan la Biblia. Porque conocen un concepto de psicología, sé yo, alguna cosa interesante que aprendieron en psicología. Y luego agarran un pasaje bíblico de Jesús, de los apóstoles, del Antiguo Testamento, y dicen, mire, aquí la Biblia está enseñando este concepto psicológico. Y cometiste un error. Porque ahí no está enseñando palabra de Dios, sino estás manipulando la palabra de Dios para que diga lo que tú estabas pensando. Entonces, en interpretación bíblica, eso es un error. Sí me explico en cuanto a ese asuntito, ¿sabes? Este es un problema. Yo siempre he visto a los psicólogos agarrar pasajes y decir que la Biblia está enseñando lo que la Biblia no está enseñando. Ahora, usted sí puede utilizar un pasaje bíblico para ejemplificar un concepto, pero estar consciente de que allí yo estoy usando la Biblia, no estoy transmitiendo el mensaje que la Biblia está presentando. Una vez más, por ejemplo, usted puede decir, mira, a una persona en depresión hay que tocarla. Bueno, puede que en el futuro los psicólogos lleguen a esa conclusión. Pero usted diga, los psicólogos llegan a esa conclusión. Oh, por ejemplo, el ángel tocó a Elías y eso le ayudó a Elías. Pero no quiere decir que la Biblia esté enseñando que hay que tocar a la gente. En Estados Unidos se puede meter a problemas usted, eh, porque allá no se puede tocar a la gente, ¿no? Entonces, cuidado, son relatos reales, ¿no? Pueden ser utilizados para ejemplificar, como decía, pero no para extraer principios. Muchos de estos relatos representan los principios y moral de otra época distinta a la nuestra. Por ejemplo, bueno, si, déjeme analizar aquí otro concepto, ¿no? Eh, Hay en el libro de Jueces una historia. Los ejemplos los estoy pensando ahorita. Hay en el libro de Jueces una historia. La historia de un levita y una concubina. Creo que ustedes recuerdan esa historia, que la concubina peleó con el levita y se fue. Entonces el levita fue a rogar a la concubina a la casa de su suegro y cuando venían de regreso el suegro no la deja salir, el suegro hace fiesta y entonces ellos ya salen tarde de la casa y tuvieron que quedarse en una ciudad de Benjamín y resulta que en la noche pues violaron a esta muchacha y él partió a la muchacha en 12 pedazos y esa historia está ahí en el libro de Jueces. Entonces usted puede decir, por ejemplo, usted puede decir, mira, eh, la Biblia nos está enseñando que a la mujer no se le ruega, porque mira lo que pasó.
No, pues, la Biblia no le está enseñando eso, solo le cuenta la historia porque esa historia sucedió y está relatando la moral de otra época. No tiene que ser la suya o las costumbres de otra época. No tiene que ser necesariamente la suya. Bueno, sigo con narrativa. Los relatos cuentan las cosas como sucedieron, no como debieron haber sucedido. Principio hermenéutico, no se debe extraer principios morales de manera acrítica. El hecho de que un personaje de Dios haga algo no significa que sea correcto. Lo contrario también es verdad. O sea, no significa que sea incorrecto cuando alguien malo lo hace. Los principios morales deben ser extraídos de otras formas de literatura, como el material legal, las enseñanzas de Jesús o las cartas apostólicas. Déjame explicarle un poquito más este principio. Si usted lee Génesis capítulo 38, sí, 38. Ahí cuenta la historia de Judá. Es que Judá va a trasquilar las ovejas. Luego Judá, la nuera de Judá, que se llama Tamar, se disfraza de prostituta y pues, Judá llega y se acuesta con ella. Bueno, en ese momentito la Biblia no le dice a usted si Judá hizo algo bueno, malo, no le dice nada. Solo le dice que ella quedó embarazada y que cuando la iban a sacar para matarla, ella dijo el dueño del bordón, la correa y el sello, ese es el papá de este niño. Y cuando Judá miró eso, dijo, más justa es ella que yo. Entonces los dos son justos. Ella es más justa, pero yo soy justo, pero menos justo. Entonces, y nunca dice que lo que ellos hicieron sea malo. ¿Sí me entiende? Entonces, yo no puedo, a partir de ese relato, decir que es correcto acostarse con el suegro o que es correcto acostarse con una prostituta porque ahí no dice absolutamente nada. Entonces, el relato siempre va contando las cosas como pasan, nunca las cuenta de manera correcta, sino de manera como suceden, ¿ya? Nunca moraliza. Entonces, tenga cuidado para no extraer principios morales. Por ejemplo, hay veces que hay ciertos personajes que son importantes para la Biblia. Por ejemplo, David. David es el dulce cantor de Israel, es el hombre conforme al corazón de Dios, pero usted sabe que David varias veces hizo cosas incorrectas. Cuando iba huyendo de Saúl, eh, fue a donde estaban los sacerdotes, ¿no? Y le dijo a los sacerdotes que él iba enviado por Saúl, pues les mintió. Él dijo ahí un par de mentiras. Ah, pero yo puedo mentir porque mira que David, un hombre conforme al corazón de Dios, mintió. Pero tú no puedes mentir. De otras partes de la Biblia entiendes que eso es incorrecto. Entonces, cuidado con cómo lees el relato. Cuando te va contando una cosa, solo te cuenta por qué pasó y no necesariamente porque es el paso a seguir o es lo correcto. Sí, explico en cuanto a este principio. Vea, por ejemplo, Hechos capítulo 15, al final del capítulo 15 de Hechos. Resulta que Pablo le dice a Bernabé, Bernabé, vamos a visitar las iglesias que evangelizamos, ¿no? De Antioquía, eh, Iconio, Listra, Derbe. ¿No? Y Bernabé dice, ok, vamos pues, pero llevemos a Marcos. Y Pablo dice, no. Y dice Lucas que se armó entre ellos una discusión no pequeña, tanto así que se dividieron. Entonces, Bernabé toma a Marcos, se va para Chipre y Pablo toma a Silas y se va para Tarso, a Sicilia, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos de ahí? Un ejemplo aprobado. Si usted tiene problemas con otro predicador, divídanse. Se da cuenta que no, se da cuenta que el principio no funciona. O sea, no es que yo me voy a dividir en mi congregación, porque mira, ahí tengo el ejemplo.
Pero ¿por qué Hechos me cuenta eso? Me lo cuenta porque Pablo es el apóstol, pero también es una persona de carne y de hueso que puede cometer sus errores. De hecho, más adelante él elogia a Marcos y dice que es su hijo amado, ¿no? Entonces, como que cambia de opinión más adelante, o tal vez Marcos cambia de comportamiento también. Pero Bernabé, creo yo, actúa correctamente aquí, pero entre ellos dos hubo tal disensión que no logran ponerse de acuerdo. Y para mí que eso es un problema, eso es un error y que la Biblia lo cuenta como un error. Muestro un ejemplo más. Usted va a una iglesia y encuentra que los hermanos están saltando y brincando mientras cantan, ¿no? ¿Y por qué haces eso? Pues porque David danzaba frente al arca. Sí, pero David hizo cosas que eran buenas, hizo cosas que eran malas, no simplemente porque David lo hizo es que tú lo vas a hacer, sino que tiene que pensar o determinar a partir de otro tipo de material, entonces si eso es correcto o no. La narrativa solamente cuenta las cosas como sucedieron. En el único momento en que la narrativa realmente es obligatoria para nosotros, debemos imitar, es el momento en que Jesús aparece en ocasión, porque la Biblia dice que Jesús fue sin pecado. Entonces, en Jesús no cometió pecado, por lo tanto, todo lo que él hace es digno de imitación. Pero lo que se cuenta de otros héroes de la fe, algunas cosas son correctas, otras puede que no. Entonces hay que analizarlo. Por eso dice no lo aceptes de manera acrítica, sino que eh, sí, no aceptarlo de manera acrítica. Hay que analizar. Los relatos son historias teológicas, no registro histórico. Vamos a pasar rapidito por aquí. Al hacer una lectura histórica se cometen dos errores. A ver, el historiador busca detalles cronológicos y causales que no va a encontrar en el texto. Para suplir su falta, va a reconstruir la historia quitándole lo asombroso del texto mismo. El personaje principal del relato bíblico es Dios, va a quedar fuera del esquema histórico. Y aquí es voy a explicarlo un poquito, sí. Iba a pasarlo, pero creo que lo debo explicar. Miren, cuando uno lee la Biblia es fantástica. Sus relatos son bonitos, fantásticos. Cuando yo leo la Biblia, a mí me gusta leerla creyendo todo lo que dice. Yo no pongo en duda lo que dice. Lo leo a través de los ojos de la fe. Y mientras voy leyendo la Biblia, me voy imaginando todas las maravillas que va contando. Yo soy historiador y cuando uno lee la historia, uno tiene un chip en la cabeza y siempre va uno pensando en lo que realmente sucedió y no tanto en lo que se cuenta. O sea, uno tiene, por decirlo así, una mente científica, ¿sí? Pero la Biblia no se lee de esa manera. Muestro un simple ejemplo. A mí me gustaba ver documentales ¿cómo se llama este? De mitología. Y cuando estaban contando esas historias de Zeus, de todo eso, porque me gusta estudiar eso, siempre me decía mi esposa, y eso es cierto. Y yo le decía, no, hombre, esto no es cierto, esto es mito, esto es mitología, ¿no? ¿Y para qué la miras si no es cierto? Bueno, a veces pasaba yo y ella estaba viendo una novela y yo le preguntaba, ¿y eso que estás viendo ahí es cierto? No, ¿y para qué lo miras si no es cierto? Eso es puro cuento. ¿Cuándo vas a ver vos a una sirvienta guapa, bonita? ¿Cuándo? ¿Qué mundo va a pasar eso? O sea, todo lo que cuentan las novelas, ¿no? Es puro cuento. Entonces, eh, sí, pero ella lo disfrutaba. Entonces, si usted se pone a pensar, ¿eso es cierto o no es cierto? Comete el error. Ahora, les cuento aquí, por ejemplo, a un gran historiador teológico, un gran teólogo, Albright. Entonces, Albright explica una cosa. Va usted al Éxodo
Entonces en el Éxodo le cuenta a usted que el pueblo de Israel quería comer carne y Dios les mandó codornices, ¿no? Y las codornices bajaban y se dejaban agarrar y los israelitas juntaron codornices y comieron carne, ¿no? Entonces la historia, el Éxodo le está contando una historia y yo cuando pienso en eso pienso en lo maravilloso que es Dios, ¿no? Bueno, viene Albright y dice, ¿sabes qué pasó con las codornices? Que esas codornices vivían en el delta del Nilo. Entonces vino un viento y las echó al mar y las pobres codornices volaron y volaron y volaron y volaron. Se cruzaron el mar volando. Entonces cuando cayeron en el campamento de los hebreos ahí, las pobrecitas ya ni podían despegar del piso. Y entonces le explicó a uno el milagro porque él es historiador y él trata de entender cómo sucedió. Pero a la hora que hizo eso, arruinó la historia porque le quitó lo bonito, lo mágico, lo elegante. Dejen ponerle otro ejemplo. Viene Israel, llega hasta el mar y se pone a llorar porque está el mar y porque el ejército de Faraón viene detrás de ellos. Entonces Moisés, y aquí voy imaginando yo la historia, ¿no? La voy imaginando como me la está presentando la Biblia. Entonces viene Moisés y extiende su báculo y les dice, miren a este ejército, mírenlos bien porque es la última vez que los verán. Contemplen la salvación que les dará Dios. Y extiende su báculo sobre el mar se abre, ¿no? Entonces usted imagina toda esa escena, toda esa escena. Pero viene un historiador y le dice, ay, que mira, lo que le pasó fue que ahí hubo un tsunami, ¿no? Entonces fíjate que el agua se retiró. Entonces le explicó a usted científicamente la Biblia, pero al explicarla científicamente se la arruinó. Sí, ya la arruinó. Disfrute el texto. Entonces no lea la Biblia como un historiador de una mala manera. Le quitó lo fascinante. Recuerde que el personaje principal de la historia bíblica no es Abraham, no es Isaac, no es Moisés, es Dios. Y cuando Dios aparece, hay maravillas sucediendo. Si Jesús está en la escena, los muertos resucitan, los paralíticos caminan. Entonces, la manera correcta de leer el texto es leerlo en esa forma fantástica en que se presenta, ¿no? Fantástica no digo increíble, pero es realmente fascinante, ¿no? Cuarta característica, los relatos están entrelazados para formar un mega relato. Principio hermenéutico, dice, los relatos deben ser leídos en dos contextos. Cada uno debe ser interpretado a la luz del propósito general del libro en que está insertado y cada relato interpretado a la luz de toda la historia de la salvación. Muy bien. Y paso al quinto. El personaje principal de la historia bíblica es Dios. Todos los demás son secundarios. Voy a entrelazar los dos para explicarlo. Debemos leer la narrativa bíblica teocéntricamente. Debemos preguntarnos qué nos dice cada relato sobre Dios antes que un personaje humano. En Génesis 12, por ejemplo, no nos habla de la fe de Abraham, sino de Dios que llama. No debemos preguntarnos por qué obedeció Abraham, sino por qué lo llamó Dios. Ahora, la Biblia es una historia, es un relato que me habla a mí de Dios. ¿Sí? Dios es el sujeto. ¿Cómo arranca la Biblia? Si usted dice, por ejemplo, el primer capítulo de la Biblia trata acerca de la creación, ha cometido un error. ¿Por qué? Bueno, ¿y qué no habla de la creación del mundo? Cuando usted dice que el primer capítulo habla de la creación del mundo, agarró el mundo y lo puso aquí en el centro. Y Dios lo dejó allá. El mundo es el centro y Dios está allá, lejos. La Biblia no habla del mundo, habla de Dios. ¿Cómo arranca la Biblia? En el principio creó, ¿quién creó? Dios, sujeto. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién es el centro del discurso? Es Dios. Está en el centro.
Y los cielos y la tierra son complemento directo, están allá atrásito. Sí, me explico cómo en el lenguaje uno cambia. Entonces la Biblia, si usted se fija, no me empieza a hablar del mundo, sino me empieza a hablar de Dios. Y si usted, por ejemplo, hace un simple examen de gramática, y yo sé que eso lo hicimos en la escuela, sujeto, verbo y complementos, ¿no? Entonces le digo, ¿quién es el sujeto de la primera oración? Dios. Dios creó cielos y tierra. Versículo 3 dijo Dios. Y dijo Dios. Entonces Dios formó al hombre. Entonces Dios formó un huerto. Entonces Dios colocó al hombre que había formado. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Se fija que la Biblia me está hablando a mí de Dios, 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 Dios. Entonces Dios vio que la maldad había aumentado. Entonces Dios llamó a Noé. Entonces Dios llamó a Abraham. ¿Cómo arranca en Reina Valera, no? Génesis 12:1, pero Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, ¿quién está hablando? Bueno, el que me está hablando me dice que Dios dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A Abraham. ¿Cuál es el personaje principal? Siempre es Dios. Sí, 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 nota esa manera. Ahora, hay veces que hay otros personajes, claro. Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17. Me hablan a mí de Abraham hasta el 22. Pues, listo, Abraham es un personaje. Pero Abraham siempre es el personaje secundario. El personaje principal es Dios. Ahora, aquí es donde yo quiero decirles cuál es la manera correcta de leer el texto. Miren, cuando yo le cuento a usted una historia, esa historia puede tener un propósito más allá de la historia. Si, por ejemplo, yo le digo a usted, mira, quiero contarte cómo es Alfonso. Puedo decirle, Alfonso es bueno, Alfonso es paciente, Alfonso es... O puedo decirle, te voy a contar varias historias en que Alfonso está presente. Y mediante esas historias, usted empieza a entender cómo es Alfonso. De hecho, nosotros los ministros deberíamos de hacer eso mucho. Dice la escritura en Eclesiastés que cuando uno se acerca a la casa de Dios, se acerque más para oír que para hablar, ¿no? Y creo que, paréntesis, una vez más, un consejo de ministerio, ¿no? Cuando nosotros como ministros visitamos las casas de nuestras ovejitas, nuestros miembros, generalmente las visitamos para enseñar. O sea, déjame visitarte, voy a orar por ti, te voy a dar una clase bíblica y me voy. Y yo creo que deberíamos seguir ese consejo que da Eclesiastés, pero Eclesiastés está hablando de otra cosa, ¿no? Pero lo estoy agarrando aquí, lo estoy no interpretando tan correctamente, pero es un consejo que es aplicable. Es bueno que uno se acerque a la casa de los hermanos, no para hablar, sino para escuchar. Y ustedes dos, una pareja, ¿cómo se conocieron? Y los hermanos empiezan a contar cómo se conocieron. Y usted empieza a conocerlos a través del relato. Usted dice, ah, mira qué interesante. Sí, él desde que me conoció me tiró el cuento y me enamoró. Ay, qué aventado el hermano. El hermano es aventado. Entonces usted sacando conclusiones de cuál es el temperamento, el carácter del hermano a través del relato. Y usted dijo que sí. No, yo de una le dije que sí. Ah, mira la hermana tan... No se hizo rogar, ¿no? Entonces, usted va analizando a las personas a través del relato. ¿Sí me explico? Entonces, yo siempre le cuento, le pregunto a los hermanos, oye, cuando ustedes compraron esta casa, ¿cómo lo hicieron? Ah, que sacamos un préstamo, me empiezan a contar y a través del relato yo los voy conociendo, voy entendiendo cómo son. Ahora, cuando usted lee la Biblia, no es para saber la historia, sino para saber cómo es Dios detrás de esa historia. Hay que le muestre un ejemplo. Cuando Abraham tiene 70 años, Dios lo llama, ¿cierto? 70 años y Abraham no tiene hijo. Y su esposa ya tiene 60 años. Pero era guapa la señora, nos dice el texto. Y Dios le dice a Abraham, sal afuera, mira las estrellas de los cielos, las estrellas en los cielos. Así será tu descendencia.
Y me sigue contando el relato que Dios le cumplió la promesa que le había hecho, ni la promesa, porque la promesa es tu descendencia será como esas estrellas. Dios le empezó a cumplir la promesa porque solo le dio un hijo. Le empezó a cumplir la promesa 30 años después, cuando Abraham tiene 100 años. Nace Isaac. Ya está viejito. ¿Cuánto le tardó? 30 años. Ahora, aquí les voy a hacer teología ahorita. Y les voy a contar tal vez lo que usted no ha visto en el relato. Porque uno se concentra mucho en Abraham, en Sara, en Isaac, en esas historias, pero se pierde de vista al personaje principal. Entonces le voy a hacer un poquito de teología. Le voy a sacar aquí unas características de Dios. Primero, a Dios le gusta prometer. ¿Ya dijo? ¿Cómo arranca la historia? Con Dios haciendo una promesa. A Dios le gusta prometer. Número dos, Dios cumple su promesa, pero no la cumple de manera inmediata, sino que se tarda. Ya va captando cómo es Dios. Ya va captando cómo es Dios. O sea, Dios promete y se tarda en cumplir. Cumple, pero se tarda. Porque Abraham pudo haberle dicho a Abraham, digo, pero porque Dios, dije yo a Abraham, perdón, Dios, rectificando por si dije algo malo, todo esto queda grabado, ¿no? Dios hace una promesa y se tarda en cumplirla, porque espera que el hombre de fe viva a la luz de esa promesa. Entonces, Abraham tiene que confiar en lo que Dios dijo y Dios se va a tardar, va a llegar hasta el extremo. Muy bien. Dios pudo haberle dicho a Abraham, así será tu parentela y mañana yo te voy a empezar a cumplir, pero dice que Dios no quiso hacerlo así, sino se tardó. Ahora, ¿cuándo prometió Jesús que volvería por segunda vez? Hace 2000 años. Usted dice, pero Dios como que se ha tardado, ¿no? Espérate, se ha tardado, pero eso es coherente con cómo Dios actúa en las escrituras. O sea, Dios siempre actúa de esa forma. Sí, me capta. Entonces estoy viendo cómo es Dios y cómo debe ser usted para esperar en Dios. ¿Y qué es lo que se espera de usted como un hombre de fe? Fe significa vivir en medio de la realidad de esterilidad y la promesa de abundancia. Así será tu descendencia. Creo en lo que Dios me ha dicho, pero mientras tanto yo vivo en este mundo de incertidumbre. Y eso precisamente es la fe, la capacidad de vivir en medio de esa incertidumbre. Bueno, entonces la próxima vez que lea la Biblia, no se concentre tanto en Elías, en Eliseo, sino concéntrese en Dios. O sea, cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo progresa Dios, cómo Dios es capaz de perdonar, ¿no? Fíjese, por ejemplo, que las personas dicen, mira, en el Antiguo Testamento Dios no tenía misericordia porque no ha leído la Biblia, porque hay un momentito en que Elías recrimina a Acab por haber dado muerte a Nabot, ¿no? Acab hizo lo malo. Entonces Dios le dice a Elías, ve y dile a Acab que así pasará. Y Elías viene y reprende a Acab. Y Acab se humilla, se entristece, se arrepiente. Y entonces Dios le dice a Elías, Elías, ¿ya viste cómo se humilló Acab? Todo el mal que dije le va a venir, pero no ahorita. O sea que Dios muestra compasión. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, del profeta Isaías, que va y le dice ¿cómo se llama este? Al rey Ezequías, dice el Señor que ordenes tu casa porque te vas a morir. Y él está enfermo. Y Ezequías voltea hacia el rincón de su lecho y se pone a orarle al Señor y a llorarle, ¿no? Y le dice, mira, Señor, cuánto yo he hecho. O sea, saca sus trapitos. Mira, Señor, yo he sido bueno o no. Y derrama sus lágrimas delante del Señor. Y en el patio de la casa iba el profeta cuando Dios le dice,
ve y dile otra vez al rey que tiene 15 años más. ¿Es Dios misericordioso? Ya digo. Entonces, usted puede notar, decir, ¡uy, qué suertudo el rey! No, 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 no te está hablando del rey, está hablando de Dios. Te está mostrando que Dios es misericordioso y que cuando uno realmente se arrepiente o cuando uno le pide algo, el Señor es capaz de cambiar lo que está determinado. Si puede que el médico diga, Selvin, tienes una enfermedad incurable. Y puede que yo sea como gran estoico y gran cristiano, Señor, gracias por la vida que me diste, me muero mañana. O puede que yo me ponga a llorar y, Señor, dame unos años más de vida, quiero ver crecer a mi hijo, concédeme eso. Y puede que el Señor diga, concedido, vas a ver crecer a tu hijo. ¿Sí me explico? Entonces, la Biblia, cuando narra la historia, me está mostrando cómo es Dios. Muy bien. Oh, de hecho, si me permiten, iba a compartir pantalla. El tiempo se me está yendo, y ya me brinqué una hora, pero el domingo di una predicación. Este domingo que pasó, di una predicación sobre David, como el profeta, porque David había tomado la mujer de su prójimo, ¿usted se acuerda de eso? Segunda de Samuel capítulo 11, y mató a su prójimo Urías Eteo, ¿no? Entonces Dios le manda al profeta. El profeta Natán viene y le cuenta una historia. Había un hombre que tenía 1000 ovejas, un rico que tenía miles de ovejas. Y había un pobre que tenía una sola ovejita y el rico mató a la ovejita del pobre. ¿De acuerdo esa historia? No la cuento completa porque el tiempo es breve. Y David se encendió en ira y, y dijo, el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y el profeta le dice, tú eres ese hombre. Acá también le pasa. El profeta se pone una venda, primer libro de Reyes, capítulo 20, el profeta se pone una venda y le dice, mira, tu siervo tenía a un prisionero y se me escapó y el soldado que me lo entregó dijo que mi vida era por él o que tenía que pagar un talento de plata. Para el rey era fácil pagar un talento de plata o perdonarlo, pero el rey le dice, tu boca te ha condenado, esa es tu sentencia. Y el profeta se quita la venda y el rey mira que es profeta y se le va el alma, ¿no? Y el profeta le dice, así dice el Señor. Yo entregué la vida de mi enemigo en tus manos y tú lo dejaste ir. Tu vida por la suya. Bah, cuento esas dos historias. Ahora vamos a la aplicación. El domingo predicaba de eso. Le digo, ¿ya significa cómo actúa Dios? Antes de sentenciar a la persona, hace que la persona juzgue. Y la forma en que juzgue a otro es la sentencia que le viene. La próxima vez que a usted le cuenten un chisme de algún hermano de la iglesia, cuidado con el juicio que usted emita, porque tal vez usted es el que está siendo juzgado y Dios solo le está haciendo llegar el chisme para saber qué sentencia. ¿Cómo castigo a Selvin Monterroso? Uy, no tengo ni idea. Y dice, vamos a ver. Ah, ¿por qué no le ponemos ahí un juicio? ¿Por qué no le ponemos algo? ¿Por qué no hacemos que a alguien le quede debiendo plata y a ver si lo perdona? O a ver si lo echa preso. Vamos a ver cómo sucede, ¿no? Y Selvin actúa sin saber que él es el que está siendo juzgado. ¿Qué significa eso? Ver no la historia, sino ver cómo actúa Dios, qué es lo que Dios está haciendo, cómo es que Dios actúa. ¿Sí? ¿Me explico en cuanto a eso? Bien, pasemos a, expliquémonos un poquito. Vamos un poquito rápido porque no vamos a terminar hoy. Materia legal. La ley dice, no fue dada, cambio de género literario, como condición para entrar en pacto con Dios, sino como una consecuencia por haber entrado en pacto. Bien. Esto es muy importante, sí. Quiero resaltar este puntito. Pero vamos a la siguiente. La ley no era una carga, sino una bendición de parte de Dios
Nunca la ley tuvo connotaciones de vida eterna, sus promesas y maldiciones eran puramente terrenales. Quiero señalar estos tres aspectos y paso a explicar. Vamos a empezar con el de en medio. Mire, cuando nosotros los cristianos leemos la ley, nosotros la leemos mal, la ley del Antiguo Testamento. Porque nosotros, gracias a Martín Lutero, este es un error, tenemos la idea de que la ley es mala, per se. Pero si usted se fija en ese pasaje de Deuteronomio capítulo 6 versículos, si mal no estoy, eran eh, déjame ver, sí, 20 y 25 aquí, Moisés le dice al pueblo de Israel, cuando los pueblos vecinos vean la ley de ustedes, van a decir, ciertamente pueblo es sabio es este y entendido. ¿Quién quiere vivir donde no hay ley? ¿Quién quiere vivir donde no hay ley? ¿Qué tal, por ejemplo, allá en Dominicana hay una ley que se llama ley de tránsito, ¿cierto? Que le dice a usted que tiene que conducir por la derecha, que le dice a usted que cuando el semáforo está en rojo tiene que detenerse. ¿Qué les parecería vivir sin ley? ¿Qué les parecería a ustedes? O no sé si alguna vez se ha ido la luz y entonces se han apagado los semáforos y se arma un tráfico. Cuando usted está en esa situación, usted agradece la ley. ¿Qué le parecería a ustedes si elimináramos la ley de tránsito? Estaciónese donde le dé la gana, circule por donde quiera. Eso sería un caos. Entonces, la ley es orden. La ley es buena. De hecho, cuando uno mira las leyes del Antiguo Testamento, uno dice, si una nación hubiese practicado esas leyes, eso sería maravilloso. Por ejemplo, había una ley ahí que decía que en todos los linderos del territorio se tenían que sembrar uvas. Los racimos que cayeran hacia adentro del terreno eran del dueño y los que cayeran hacia afuera para el caminante. ¿Se imagina usted lo que pudo haber sido caminar en Israel? Pudo haber sido porque Israel nunca cumplió con esta ley, ¿no? Pero lo que pudo haber sido caminar en Israel, ¿cuánto va a caminar usted? No, tengo que caminar 100 kilómetros, pero no me preocupe, no me muero de hambre porque está el cultivo de uvas y aquí yo tengo comida en todo este territorio. O sea, qué bonito hubiera sido, ¿no? Cuando despidas a tu siervo, cuando despidas a tu esclavo, a cada 7 años lo liberarás y no lo vas a enviar con las manos vacías, le darás de todo el bien que él te dio. Y hoy en día nosotros ni siquiera queremos indemnizar a nuestros trabajadores. O sea, qué ley, ¿no? Que era una ley tan envidiable que decía Moisés, cuando oigan de esta ley, va a ser maravillosa. Pero hay dos errores que Israel cometió en cuanto a esta ley. Es decir, estos errores que son una crítica que el cristianismo hace a la ley del Antiguo Testamento no provienen del cristianismo, de una mala lectura cristiana, sino de la mala interpretación que el judaísmo hizo de esta ley. Entonces, están ahí en la misma diapositiva. La primera es que Dios dejó esa ley no para que Israel entrara en pacto, sino porque Israel ya había entrado en pacto. Déjame explicarle. No era que Israel tenía que guardar la ley para ser amado por Dios. De hecho, Dios ya había amado a Israel. Esa ley era para bendecir al mismo Israel. Esto es como, yo tengo un hijo de 8 años, que yo disciplino. No es que le pego, no va a pensar usted que lo agarro. No, 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 disciplino. Quiero que crezca disciplinadito. Yo lo disciplino. Y la disciplina que yo aplico a mi hijo es una demostración del amor que yo tengo por él. No es que, como muchos padres, es, oye, cállate porque estás haciendo mucha bulla, déjame tranquilo. No, eso no es porque ama al hijo, es porque ama su calma, su paz y el hijo le está molestando, entonces lo calla, ¿no? No, yo lo dejo que grite, es un niño, que grite, que haga bulla, pero cuando hace algo indebido, cuando hace algo incorrecto, entonces sí va la reprimenda. ¿Por qué? Porque yo quiero un bien para él. Quiero algo bueno, positivo, y por lo tanto le impongo reglas.
va para la cama a las 8 de la noche. Puede gritar lo que quiera de 7 a 8, pero 8 de la noche, usted calma, se acuesta y se come, que queda bien acostadito y bien comidito, bien cenadito. ¿Por qué? Porque quiero que usted sea una persona de bien. Tiene que hacer sus tareas de la escuela. Tiene que hacer esto otro. Yo lo que veo es su futuro. Ahora, entonces, cuando Dios, ahora vamos, mi hijo no necesita obedecer para que yo lo ame. Yo lo amo. Él necesita obedecer la ley que yo le impongo para su propio bien. Entremos a Israel. Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Ve que ya es su pueblo? Israel no ha entrado en pacto. Es su pueblo. Deja ir a mi primogénito. Y están ahí las 10 plagas, la apertura del mar, están todos los milagros que Dios obra hasta que Israel llega al Sinaí, capítulo 19 de Éxodo. En ese capítulo 19, que es donde se da el pacto, no en el 20, en el 19, Dios llama a Moisés y le dice, dile a Israel, si ustedes obedecen a mi voz, serán mi especial tesoro, porque a mí es toda la tierra. Dile eso a Israel. Y Moisés se lo dice a Israel. E Israel le dice, lo que tú digas, vamos a hacer. Y entonces entran en pacto y Dios no ha dado ni una sola ley. Solo ha hecho un compromiso. Yo te voy a mandar y tú vas a obedecerme. Yo te voy a guiar y tú me vas a seguir. Sí, me explico. Entonces, porque hay iglesias donde para bautizarte necesito darte un montón de clases para que aprendas y sepas todo, ¿no? ¿Cuánto debe saber un cristiano? No debe saber mayor cosa, solo debe tomar una decisión consciente de lo que el Señor ordene, yo obedeceré. El Señor manda, yo obedezco. Sin que el Señor haya dado ninguna ley. Eso no importa. Por eso es que Jesús dice bautizándolos y luego les enseñas. Sí, pero ¿y cómo van a saber? Es que no necesitan saber. Israel no necesitaba saber, porque toda ley que saliera de la boca de Dios iba a ser para su propio bien. ¿Se me explico? Dios lo hace para nuestro bien. Hasta cuando Dios te dijo que pusieras la otra mejilla. Ah, sí. Hasta cuando Dios dijo que pusiera la otra mejilla. Lo dijo el sabio Sócrates. Dijo él, cuando a mí me golpean en una mejilla, dijo Sócrates, dañan mi cuerpo. Y cuando yo golpeo en la mejilla, daño mi alma. El cuerpo se cura, el alma nunca. A ver, expliquemos el concepto. O sea que si usted me pega en una mejilla y yo le devuelvo el golpe a usted, mi alma se daña. Yo soy infeliz, vivo amargado. Pero cuando yo aprendo a perdonar y de todo corazón, soy una persona feliz. Su ofensa ya no me afecta, no tiene poder sobre mí. O sea, entonces, o sea que cuando Cristo te dijo eso era para tu propio bien, era para tu propio bien, era para tu propio bien. Ora por tus enemigos y dejarán de ser tus enemigos. De hecho, yo lo escuché en un consejo, una hermana decía, es que yo no logro tolerar a mi suegra. Ya, entonces, bueno, problema de la nuera, la suegra, ¿no? Entonces, no me gusta mi suegra. Y la hermana le dijo, ya oró usted por su suegra. Uy, yo todo el tiempo doblo rodillas pidiéndole al Señor que me saque esto, pero no me lo saca. Le dijo la hermana con mucha sabiduría, le dijo, usted no está orando por la suegra, usted está orando por usted. Usted le está pidiendo al Señor que le saque eso. O sea, está pidiendo una ventaja para usted, ¿no? El Señor dijo orar por los enemigos. Y eso no es orar por los enemigos. Y entonces, ore por su suegra. Pero le va a orar al Señor que le bendiga a su suegra, que le dé muchos años de vida, que la colme de dicha, de felicidad y de todo lo demás, ¿no? Entonces, ore por el bienestar de su suegra. Yo escuché el testimonio, lo escuché un año después. ¿Qué paz me ha dado al corazón? ¿Qué paz me ha dado al corazón eh, orar por mi suegra? Me empezó a caer bien. Es que a usted no le puede caer mal a alguien por quien usted ora. ¿Me explico? Entonces, y entonces el mandamiento
es para tu bien. Tercero que ustedes vieron ahí en la diapositiva es que un error, pero este es un error grave que uno comete, es pensar que Dios le dijo a Israel, cumple con esta ley y serás salvo. Que Israel era salvo al guardar la ley, pero nosotros somos salvos por gracia. Realmente es un error interpretativo. No existe un solo pasaje en toda la ley en donde Dios le haya dicho, si guardas esta ley, tu alma será salva. Todas las promesas de la ley eran terrenas. Están en Deuteronomio, al final del libro de Deuteronomio, las maldiciones y las bendiciones. Si desobedeces esta ley, estas maldiciones te seguirán. Y si obedeces esta ley, bendito serás en tu salida, en tu entrada. Benditos tus enemigos saldrán y por 7 caminos se irán. Bendita será tu mesa, tu esposa. De todas las bendiciones y las maldiciones eran puramente terrenas. No había una promesa espiritual del más allá. No existía. No existía. Si alguien fue salvo en el Antiguo Testamento, siempre fue por gracia. Bueno, avanzamos. La ley regulaba la convivencia del pueblo. Eso ya lo mencioné cuando dije, si no hay ley, eso es imposible vivir. El conjunto de leyes, 613 mandamientos, no son exhaustivos, sino paradigmáticos. Paso a explicar ese principio, ¿sí? Paso a explicar ese principio. Mire, eh, cuando Cuando uno oye que el Antiguo Testamento tiene, según el conteo que hacen los judíos de él, 613 mandamientos, uno dice, uy, tantos mandamientos, pero realmente los judíos en su conteo cometen mucho error, son menos que 613. Cometen error porque a veces solo con una palabrita distinta que tenga el mandamiento lo ponen como dos mandamientos diferentes. Son menos. Pero digamos que sean 613. Yo sé que en Dominicana, para quien está siendo dado este seminario, tienen una constitución de la República, tienen una ley de tránsito, tienen una ley de familia, tienen una ley del trabajo, tienen una ley, usted tiene un montón de leyes. Yo no sé, pero calculo por ahí, y tal vez algún abogado aquí sabe el dato, me imagino que no, porque me imagino que tienen tantas leyes que ni siquiera los abogados saben cuántas leyes tienen. Pero calculo yo que tienen unas 20.000 o más leyes. Usted dice, pero ¿qué quiere decir el hermano con esto? Que nuestras leyes son exhaustivas. Por eso es que tenemos muchas. Lo que la ley no prohíbe, decimos nosotros en hermenéutica legal moderna, lo que la ley no prohíbe, lo aprueba. O sea que si la policía me encuentra a mí tirando basura por acá y me dice, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Porque yo no miro ningún rótulo que diga aquí prohibido tirar basura, entonces yo tengo derecho de tirar basura. Pero la ley del Antiguo Testamento no era así, no era exhaustiva, era paradigmática. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que la ley solo le ponía a usted un ejemplo y usted tenía que aplicar ese ejemplo a muchas circunstancias. Pongo un ejemplo. Si ves al buey de tu prójimo suelto, tú lo amarrarás, lo pondrás en tu establo, le harás de comer para cuando tu prójimo lo busque, llegue, oye, se perdió un buey mío, aquí lo he tenido, pase, tómelo. Entonces la ley decía eso. ¿Qué tal si no es un buey, dice usted, sino es un gallo? La ley no habla de gallos, habla de bueyes, así de que con el gallo yo me lo como y me lo ceno. En momento, es que cuando te habló de buey, solo te puso un ejemplo. Y eso se aplicaba si fuera gallo, si fuera lo que fuera, el animal, si fuera oveja, solo te puso un ejemplo. Entonces, por eso cuando
Demos el caso. La ley habla del diezmo y dice que cuando el judío debía diezmar, debía dar la décima parte de lo que produjera su campo de trigo y de cebada. Alguien que malinterpreta la ley dice, bueno, yo no tengo que diezmar. ¿Por qué? Porque yo lo que siembro es arroz y la Biblia no me habla a mí de arroz, sino me habla de trigo y cebada. Sí, pero es que es paradigmático. O sea, te habla de trigo y cebada, pero tú lo aplicas a todo lo demás. Entonces los judíos lo aplicaban así, por eso es que ellos diezmaban el eneldo, el comino y la menta, porque la Biblia no hablaba del diezmo de la menta, del comino, del eneldo, sino hablaba del diezmo en términos muy general, pero ellos lo tenían que aplicar a cada principio, a cada puntito, a cada detalle, tenían que aplicar esa situación. Entonces la ley era como no solo te doy el mandamiento y lo cumples de manera legalista, sino te doy el mandamiento para que tú puedas vivirlo. Y se aplicaría hoy en día. Si miras al asno de tu prójimo echado y él tratando de levantarlo, decía la ley, no pasarás de largo, tú lo ayudarás. Cualquiera que ha vivido en el campo sabe que cuando un animalito de estos tiene una carga y ese animalito se echa en el piso, no hay poder humano que lo levante. Y eso sí es grave. Eso es grave. Pero la ley decía, no pasarás de largo, tú lo levantarás. Pero hoy en día, diría alguien, o sea, no hay asnos, lo que hay es carros, se aplica, ¿sí? Es paradigmático. Cuando pases y veas a tu prójimo con el carro descompuesto, no vas a pasar de largo. Te vas a parar ahí y lo vas a ayudar. ¿Eh? Yo incumplí esa ley. Una vez iba para la iglesia, no me tocaba predicar, por cierto. Yo iba para la iglesia, iba en mi carrito, iba un poquito tarde, siempre iba tarde, me daba rápido. Y adelante mío venía un carrito pick-up, decimos nosotros, paila, de los que sirven para el trabajo, ¿no? Entonces atrás en la palangana, en la paila, no sé cómo le digan en dominicana eso, pero si me tienen el concepto, llevaba un montón de láminas para poner techos, ¿no? Entonces él iba y en la vuelta se le salieron las láminas, quedaron regadas en la carretera, ¿no? Iba manejando y iba solo. Entonces yo miro las láminas, esquivo y sigo derecho, porque ya voy tarde para la iglesia. Llegué a la congregación, estaba en el culto, y ahí me estuve preguntando, ¿hice lo correcto o no? Porque yo lo dejé tirado, no era mi prójimo, era alguien del mundo. Yo lo dejé tirado porque yo estaba llegando tarde a la reunión de iglesia. Pero hice lo correcto. Entonces, si estuviéramos bajo la ley del Antiguo Testamento, me hubieran dicho, no hiciste lo correcto, porque tenías que quedarte ahí y ayudar. Ok, entonces sí me explico, paradigmático. La ley es paradigmática. Bien, continuamos. No todos los mandamientos se aplican al individuo. Esto sí está interesante, mire. No todo, de los 613, no todos se aplican al individuo. O sea, hay mandamientos por ejemplo, los apodícticos deberían cumplirse independientemente del contexto, pero los casuísticos solo podían cumplirse si se daban las circunstancias necesarias. Pongo un ejemplo. Los mandamientos o las leyes se dividen en el Antiguo Testamento en apodícticas y casuísticas. Apodícticas son aquellas que no tienen un contexto. Por ejemplo, no cometerás adulterio. O sea, usted no debe cometer adulterio nunca. Sí, pero si mi esposa me es infiel, pues, así dice el mandamiento. O sea, dice, si tu esposa te es fiel, no cometerás adulterio. ¿Verdad que no tiene ninguna condición? Sino es simplemente, no cometerás adulterio. ¿Qué me explico? O sea, si tu esposa te abandona, ahí sí. No, es apodíctico. Nunca. ¿Sí me explico en cuanto a ese principio? Hay otros mandamientos que no son apodícticos, sino que son casuísticos. Y eso significa que tienen un contexto. Si el animal de tu prójimo anduviere suelto y tú lo encontrares, entonces aquí va la ley, dadas estas circunstancias. Puede ser que nunca en mi vida yo me tope con esas circunstancias. El mandamiento solo lo debo cumplir
cuando se reúnan las circunstancias. ¿Sí me explico? Pongo un ejemplo. Cuando Jesús dijo, cuando ayunes, entra a tu aposento, ¿sí? O lava tu rostro y haz todo esto. Señor, ¿me estás ordenando que ayune? No, el Señor no estaba ordenando que de hecho, en griego eso está bien claro, en griego. La traducción española es que eso se mira un poquito raro, porque en griego es cuando si ayunas, hay una condicional ahí. Entonces, ¿el Señor está ordenando el ayuno? No, el Señor no está ordenando el ayuno por ningún lado, no lo está haciendo. Solo te está diciendo que si tú llegas a ayunar, entonces lo hagas de esta manera. ¿Sí me explico? Como que a mí me digan, mira, cuando des clase, explica bien. Pero fíjate que yo nunca más en mi vida voy a dar clase, bueno, entonces olvídate lo que te dije. Ya. Entonces, hay mandamientos que no se cumplen al individuo. De hecho, hay mandamientos, incluso en el Nuevo Testamento, que la iglesia debe cumplir, no la persona individual, no el individuo. Hablaríamos de esos mandamientos, pero el tiempo es ¿cómo se llama? O, por ejemplo, dice el mandamiento de predicar el evangelio. Ese es un mandamiento colectivo, es un mandamiento que la iglesia debe cumplir, pero no necesariamente el individuo. Y cada individuo hace su parte en el cumplimiento del mandamiento. Por ejemplo, hay dones que da Dios. Entonces, hay personas que tienen muy buen don de oratoria, si deben predicar, pero hay otro que no tiene ese don. Dios no se lo dio, pues no debería de hacerlo, aburría a la gente. Entonces yo digo, cuando se hace una campaña evangelística o algo por el estilo, toda la iglesia debe cumplir con el mandamiento. Cada quien, hay un micrófono que está prendido, cada quien por su parte, cada quien por su lado, pero no es necesario que todos cumplan con ese mandamiento. Digamos, cuando usted hace eh, el micrófono de Germán está prendido, si lo pudieran apagar, por favor. Si usted hace su parte, muy bien, excelente, ¿no? Por ejemplo, yo digo, estamos en campaña, o sea, entonces mi trabajo va a ser hacer sándwiches para las personas que predican. Entonces, ¿tú predicaste el evangelio? Sí, yo lo prediqué. Sí, pero no saliste a evangelizar. Sí, pero yo le hice el refrigerio y fui a donde ellos estaban, les entregué el refrigerio, hice mi parte en todo esto. Los jóvenes en Guatemala visitan hospitales y las muchachas se encargan de hacer sándwiches emparedados, enchiladas, qué sé yo, cositas. Las hacen, ¿no? Y los muchachos los toman y van a los hospitales y les entregan la comida y entregan un mensaje. La mujer que no predicó, pero hizo la comida, ¿predicó? La respuesta es sí, porque era parte de un grupo y dentro de un grupo todos hacen algo. ¿Ya? Pero a veces uno dice, no, es que yo tengo que hacer todo, no, es que los mandamientos a veces son colectivos. Pero avanzo en cuanto al material legal, porque si no el tiempo me consume. Cada ley debe ser entendida dentro de su propio contexto histórico. Bueno, los mandamientos del Antiguo Testamento, muchos de ellos ya no tienen mucho sentido para nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí cito Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, ¿verdad? Podría citar otro tipo de mandamientos donde existe un contexto histórico, donde el mandamiento se da. Por ejemplo, y que nosotros ya no entendemos mucho ese contexto histórico. ¿Por qué se dio ese mandamiento? Porque, por ejemplo, el Señor dice, cuando siembres tu campo, no siembres dos tipos de semillas, o cuando uses ropa, no uses dos tipos de textiles, ¿no? Entonces, un judío hoy en día, un judío ultraortodoxo, jamás se pondría una camiseta como la que yo tengo o como la que ustedes tienen, porque estoy seguro que cada camiseta que ustedes usan o cada camisa que ustedes tienen dice 50% algodón.
Pero ellos no podrían usar 50% algodón, tendrían que usar 100%. Entonces ellos mandan a hacer su ropa exclusivamente para que sea lino completo, puro, ¿ah? Que no tenga mezclas. Entonces uno mira ese mandamiento y no lo entiende, no entiende por qué, cuál es la razón. O, por ejemplo, cuando la ley daba una orden como si tu mujer, si encuentras en tu mujer algo, ¿cómo se dice? Indecente, y la echas de tu casa, dale su carta de divorcio. Con esa carta de divorcio ella podrá irse y casarse con quien ella quiera, pero tú ya no la podrás tener nuevamente. Pero uno dice, ¿y esa ley por qué se dio? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, ¿cuál era la intención que Dios tenía cuando dio esa ley? Que aquí es donde la gente comete el error. Dicen algunos intérpretes, mira, es que el hombre no tenía que tolerar una cosa indecente en su mujer. Eso no es lo que la ley dice. La ley dice que usted podía tolerar eso indecente. No había ningún problema. Pero si usted decidía repudiarla, entonces usted le tenía que dar una carta y entregársela en su mano antes de despedirla. Y piense bien lo que va a hacer, porque una vez que se la entregue, usted no puede volverla a tomar si ella se casa con otro. Y es libre de casarse con otro. ¿Qué es lo que pretendía esa ley dentro de ese contexto histórico? Porque muchas veces nosotros utilizamos las leyes con lo opuesto. O sea, la misma ley que servía para proteger a la mujer y que el marido no la echara nada más porque le dio la gana y la volviera a traer cuando le diera la gana, sino que lo pensara muy bien y lo hiciera de manera legal, la misma ley que protegía a la mujer, muchas veces en la historia de Israel se utilizó para oprimir a la mujer. ¿Me explico? Entonces, uno debe interpretar las leyes dentro de su propio contexto histórico. Paso a ejemplificar la cuestión del diezmo. El diezmo es una de las leyes que más ha servido para oprimir al pobre, pero fue dada para beneficiar al pobre. La ley del diezmo está en Deuteronomio capítulo 14. Yo no lo vamos a leer ahorita, pero ustedes saben, está en Deuteronomio 14. Y la ley del diezmo decía que el diezmo debía ser la décima parte del producto que su campo produjere aquel año, se tenía que dar a nivel anual aquel año, y que ese producto del campo iba a servir para satisfacer las necesidades de cuatro tipos de personas: el huérfano, la viuda, el inmigrante y el levita que no tiene parte contigo. Espérate. La viuda y el huérfano entonces no tenían que diezmar. No, el diezmo era para ellos. El inmigrante no tenía que diezmar entonces. No, el diezmo era para ellos. Sí, me estoy explicando. Entonces, ahora, ¿por qué el levita recibía el diezmo? Porque el levita no tenía parte con el pueblo, no tenía herencia, no podía cultivar, no tenía posesiones. Por eso debía recibir el diezmo. Entonces uno analiza eso dentro del contexto histórico. El levita no tiene tierra, ¿no? Entonces para él el diezmo. El inmigrante es el refugiado, el que viene de otro país, pero viene huyendo porque lo quieren matar allá, o viene huyendo por la pobreza, ¿no? Es el haitiano, es el venezolano, es el que no tiene. Entonces para él era ese diezmo, para el huérfano y para la viuda. Pero veamos cómo se utiliza hoy en día. Hoy en día los miembros de las iglesias, todas las iglesias evangélicas, los miembros son pobres, bastante pobres. Y sin embargo, el pastor que es millonario o rico, no todos, de hecho, los ricos son pocos, pero el pastor que es millonario, que tiene jet privado, que tiene una casa que vale 10 millones de dólares, le extrae el diezmo al huérfano, a la viuda, al pobre, al migrante, a todo mundo. Entonces, mire cómo una ley que fue dada para que hubiese justicia social, para que el pobre tuviese algo que comer, ha sido utilizada en la historia de la iglesia para enriquecer a uno y explotar a otro.
Entonces, cuando uno ve eso, dice, espérate, la ley tiene que ser entendida dentro de su contexto. Estoy pensando en hacer, ya les he comentado a ustedes que tengo un canal de YouTube y les mandé el video, el primer video, le voy a mandar el segundo y este también, que los grabo. Se los voy a poner en el grupo. Entonces ahí usted puede acceder a mi canal. Y quiero hacer un estudio del diezmo, así como de 10 videos, de 10 lecciones, algo así. Pero cómo es que en su contexto original el diezmo era una cosa y cómo es que ha sido utilizado de otra forma, porque nosotros muchas veces tergiversamos la ley porque la entendemos fuera de su propio contexto. Cada ley debe ser interpretada de acuerdo al espíritu general de la ley. Por ejemplo, Deuteronomio 24, 1 al 4, que tiene que ver con la ley del repudio, y Malaquías 2, 13 al 16, llegarían a contradecirse si uno no interpreta de acuerdo al espíritu de la ley. ¿Ya? Por ejemplo, cuando a Jesús en Mateo 19, vamos a entrar ahí, digamos, con el matrimonio, ¿no? En Mateo 19 a Jesús le hacen la pregunta, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Y Jesús dice, no. Entonces ellos dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar cartas de divorcio, si no es lícito repudiarla? Entonces Jesús dijo, por la dureza de por el corazón de ustedes, que Moisés les permitió. Pero al principio no fue así. A ver cómo fue al principio. Pues al principio, dijo Jesús, mire cómo él analiza la ley desde el principio, ¿no? Al principio, Dios hizo varón y mujer. Votemos la poligamia. Esa no es voluntad de Dios. Porque Dios hizo un varón e hizo una mujer. ¿Se fija? Y luego lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces Deuteronomio 24 es una excepción. No es la norma, es una excepción. Dios aborrece el repudio. Malaquías. Entonces uno debe interpretar la ley de acuerdo al espíritu general de la ley. ¿Sí me explico en cuanto a eso? Repudio. ¿Qué significa repudio? Repudio significaba echar a la mujer de la casa y dejarla completamente desprotegida. Y usted me puede decir, hermano, es que yo a esa mujer no la aguanto porque vea qué carácter el que tiene. Bueno, tal vez usted tenga que vivir separado, pero no la abandone. ¿Y de qué me está hablando? Pues es que usted tiene que mantenerla, usted tiene que proveerle, usted tiene que fijarse que a ella no le falte nada. Eso era lo que la ley le decía, ¿no? Ok, brinquémonos de tema y avancemos porque si nos metemos al tema del matrimonio no vamos a terminar hoy. En el cumplimiento de cada ley existe un principio teológico que es necesario reconocer para no caer en el legalismo, lo que ya veníamos nosotros explicando. Por ejemplo, en este Deuteronomio 26 que cito acá, es bien interesante, por ejemplo, que cuando el Señor ordenó la ley de las primicias, de los diezmos, que eso es lo que tiene como título Deuteronomio 26, las primicias, uno dice, pero Dios, ¿por qué ordenó eso? Por qué mandó eso? Entonces, hay un principio teológico detrás. Eh, Le dice Dios a Israel, cuando tomes posesión de la tierra, la habites y te produzca los frutos, tomarás las primicias, los primeros frutos. De hecho, tú no vas a comer. Era prohibido que un israelita comiera. Vieron que la manzana se mira tan rica, la uva se mira tan... No puedes comer. Primero entrega las primicias, después puedes comer. No puedes. Era parte de la ley. Entonces, agarras en un canastillo, no te dice canasto grande y chiquito, no importa. Agarras un canasto y metes el fruto y vas hasta donde el sacerdote está y le vas a decir estas palabras. Un arameo a punto de perecer era mi padre.
que bajó a Egipto con pocas personas. Allí nos multiplicamos, allí los egipcios nos oprimieron y el Señor vio nuestra aflicción, nuestro dolor y nos sacó con brazo extendido, con mano poderosa. Hay toda una serie de palabras que no me sé de memoria, solo lo estoy parafraseando. Y luego te sacó de allá y te dio esta tierra. Entonces, dice, y entonces me sacó, tenía que confesar el israelita, y me dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel, y aquí te traigo el fruto de la tierra que tú me diste. Lo dejarás ahí, luego comerás y te alegrarás. Entonces te dice, pero ¿y eso por qué? Hay un principio teológico. Y es el principio de que Dios es el dueño de la tierra, Dios me dio la tierra y por lo tanto yo le retribuyo al Señor de aquello que Él me dio. Principio que nos brincamos muchas veces. ¿Cuál es el principio de la cena del Señor? Conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Alguien dijo, no solo la muerte, no la resurrección, por eso lo hacemos el primer día de la semana, porque el primer día de la semana resucitó Jesús. Conmemoramos su muerte y conmemoramos su resurrección. Listo. No, fíjese que me fui a ver el partido de fútbol, pero me lleva la cena del Señor a mi casa. No, no cena del Señor. Pues no estás conmemorando. O sea, es que si no la como y durante esta semana me muero, eso se llama legalismo. Eso se llama llegar a buscar simplemente cumplir el mandamiento sin percibir cuál fue la razón detrás del mandamiento. Entonces, cada vez que hay un mandamiento, uno tiene que preguntarse, ¿por qué el Señor lo dejó? ¿Qué era lo que el Señor quería que yo aprendiera con este mandamiento? Es que yo gano mensual, entonces voy a ofrendar mensual. Sí, pero el principio apostólico es cada primer día de la semana, ¿no? O sea, que dice cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pero eso es legalismo, ¿no? No es legalismo. Espérate, te explico. La ofrenda no es solamente la plata que tú das. Recordemos el principio que estaba manejando al principio sobre la ley. Cada vez que Dios deja un mandamiento, no lo deja por él, sino por ti. Cuando Dios me da un mandamiento, no lo hace por él, lo hace por mi propio bien. Ok. Si yo ofrendo mensualmente, porque mensualmente gano, si yo ofrendo mensualmente, porque mensualmente gano, me estoy perdiendo el principio didáctico. ¿A qué estoy hablando? Miren, los griegos del siglo primero, ellos ganaban diario, ellos no ganaban semanal, ganaban diario. Día trabajado, día ganado. Si eran comerciantes, día trabajado, día ganado. El primer día de la semana ellos hacían un recuento de su semana, cómo nos fue, y a partir de ahí ellos decían, voy a dar tanto, ¿no? A la hora de entregar la ofrenda, a la hora de poner la ofrenda, ellos estaban instruyéndose a sí mismos. Es el principio didáctico. Lo que yo hago, lo aprendo. Entonces, aprendo a ser agradecido, aprendo a reflexionar. Dios me dio la fuerza esta semana. Gracias, Señor, por lo que me diste, ¿no? Si yo soy comerciante, por ejemplo, mi ganancia viene un miércoles gano bastante, un martes gano poquito, o si yo soy taxista, un jueves me va muy bien, un viernes me va muy mal. Al fin de semana yo debería de hacer un cálculo, Señor, ¿cómo me fue esta semana? Tú me bendijiste esta semana. El miércoles yo pensé que no, yo pensé que me iba a ir mal, pero el jueves me diste tu bendición y yo gané mucho más. Entonces, mira, esto me diste, aquí está, porque tú me diste la fuerza. Entonces, cuando yo actúo de esa manera, eso me entrega a mí una fuerza espiritual para no apartarme del camino, ¿no? Es decir, es bendición de Dios lo que yo estoy recibiendo. Reconozco esa bendición a través del ofrendar. Cuando yo digo automáticamente de mi tarjeta de crédito sale la ofrenda para la iglesia recibe el dinero, pero yo me pierdo la instrucción didáctica. Y eso que hacen las personas de darle a sus hijos, toma el dinero y échalo tú. Está muy bien, porque la ofrenda es una ofrenda de familia y el niño está enseñado a dar. O sea, él recuerda, nosotros estábamos para la iglesia, para la obra del Señor. El tiempo se me está yendo, permítanme, quiero avanzar. Ya daré un tiempito
preguntas, respuestas. Entremos a los profetas, sí, así rápido. Los profetas, porque hay material profético, son predicadores. Su principal función era denunciar el pecado del pueblo. Si uno lee Isaías 58:1, que es el pasaje, bueno, y también Malaquías 3:8, ¿no? Pero en este Isaías 58:1, donde Dios convoca a Isaías, le dice, clama a voz en cuello, o sea, grita, ¿no? No te detengas. ¿Y qué es lo que tengo que gritar? El pecado de mi pueblo. En el mundo religioso hacen una muy mala interpretación de los profetas, porque manejan que los profetas, su función era predecir el futuro, pero ellos no predecían el futuro, ellos hablaban de su presente. Su principal función era denunciar el pecado, anunciar el juicio de Dios y anunciar la restauración de los fieles a futuro. Pero ahí era donde ellos predecían. Pero si uno lee los profetas, ellos hablan mucho más de pecado que del reino venidero. Y ellos hablan mucho más de la injusticia que Israel cometía. Entonces, es muy brillante leerlos. Uno debería leerlos, pero bajo la tónica perfecta de los profetas. Bueno, otra cuestión que tengo que decir de los profetas antes de cortar y terminar acá, y hay otros géneros literarios, como expliqué al principio, está la poesía hebrea, que corresponde a salmos, proverbios, los profetas también están escritos en poesía, y eso es lo que quería mencionar, que uno de los problemas que uno no ve cuando lee los profetas es que los profetas están escritos en poesía, y la poesía utiliza mucha metáfora, ¿no? Y en esas metáforas que muchas veces las personas toman de manera literal, literal, se equivocan porque dicen, mira, esta profecía no fue cumplida porque aquí, por ejemplo, habla de un retoño, y yo no he visto el retoño, no, no está hablando de retoño literal, es una metáfora, ¿no? Que te está utilizando ahí. Mira, aquí me está hablando de convertirán sus espadas en asadones, sus lanzas en asadones, en hoces para trabajar. Sí, sí, pero esa es una metáfora. O sea, está diciendo que la persona ya no se va a dedicar a lo bélico, a la guerra, sino que ahora se va a dedicar al trabajo. Y eso se cumple en el Evangelio cuando Pablo ordena el que robaba, obviamente utilizaba un puñal o una espada para robar, no robe más, sino que ahora trabaje para que tenga que compartir con aquel que tiene necesidad. Entonces, cuando uno mira a los profetas, debe alimentarse de esa poesía. También están los evangelios, también están las cartas, y el tiempo me faltó para cubrir toda esta situación del género literario, pero es abundante realmente. Como les decía la vez pasada, o al principio de esta clase incluso, la interpretación bíblica es un tema muy amplio, no es tan fácil, ¿no? No es tan breve. Algunos dedican su vida completa, yo he dedicado mucho de mi vida a pensar en los principios que deben regir la interpretación correcta para no caer en el error. Y no es algo que uno va a aprender tan rápido, pero gracias a Dios por estos seminarios y porque se tocan estos temas que son de gran importancia para la iglesia y que hacen muy bien en tocar. Y yo los insto a seguir adelante y a no quedarse con lo que yo les haya enseñado o les vaya a enseñar en estos meses, sino realmente ponerse a analizar, a crecer. Muy bien, ahora sí, hermanos, no sé si tienen preguntas, comentarios, que el Señor los bendiga. Dios bendiga, hermanos. Pido disculpas, hermano, porque tengo un compromiso ahora a las 6 y A debo las 6 salir de la terminamos, no reunión. me preocupe. Hermanos, si no hay comentarios ni preguntas, que el Señor los bendiga. La próxima semana vamos a hablar un poquito de teología e interpretación bíblica, ¿sí? Muchas bendiciones, hermano. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla.
Rafael Vázquez, ¿dónde anda? Estoy Una, aquí, muy buenas. una Evas que pregunta. leo. Dije Vázquez, fue Adelante, Vázquez. Rafael. No Adelante, González. Gonzalo. Sí, hermano, una pregunta. En cuanto al Antiguo Testamento, estamos hablando, en cuanto a la ley, usted decía que no había una promesa espiritual para ellos, en el caso de, entiendo, de la vida eterna y esto, ¿verdad? Sino que las bendiciones allí, según Deuteronomio, al final, y usted conversaba, eran bendiciones físicas exclusivamente, o sea, nada que ver con nada espiritual. Ok, no, 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 no. Y qué bueno que haces esa pregunta. O sea, por eso las preguntas son importantes, ¿no? Porque me dan el chance de corregir algo que tal vez expresé mal. No, lo que yo estaba diciendo es que, como estaba dentro del concepto del material legal, lo que yo estaba diciendo es que al cumplir la ley, no había una promesa de vida eterna por cumplir esa ley. Porque en el Antiguo Testamento sí había promesas de vida eterna. O sea, esa promesa sí estaba, solo que no estaba bajo el punto de cumple la ley y te doy vida eterna, sino bajo el punto de gracia. ¿Por qué? Porque si se toma así, alguien puede citar rápido Daniel capítulo 12, donde se le hace la promesa a Daniel, tú descansarás y luego volverás a la vida y resplandecerás. O sea, con los justos, ¿no? A perpetua eternidad. Entonces, ahí hay una promesa, si usted se fija. Y también cuando uno lee Hebreos capítulo 11, uno se fija que Abraham, Isaac y Jacob tenían puesta la mirada en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, dice el texto, ¿no? Entonces, por eso es que vivieron en tiendas, porque vivían a la luz de esa promesa, solo que esa promesa no se les dio por cumplir la ley. Entonces, lo que yo estaba corrigiendo es la idea de que Israel se salvaba por cumplir la ley, como quien dice, eh, no cometerás adulterio y eres salvo. No, no había eso, sino era no cometerás adulterio. Pero por eso cité en Deuteronomio, final de Deuteronomio, capítulo 28, maldiciones y bendiciones. Si cumples con esta ley, te va a pasar esto y esto y esto. Y si no cumples, entonces te van a venir todas estas maldiciones. Y cuando uno examina ese listado de bendiciones y maldiciones, todas son terrenas. Ninguna menciona que infierno, que cielo, que paraíso. No, todo es terreno. O sea, la ley, y en ese sentido, por ejemplo, ya avanzo, y me da para más chance. Dios a mí me salva por gracia, por misericordia, no porque yo sea bueno. ¿Ok? Pero yo trato de seguir la instrucción de Jesús por mi propio bien. Si yo amo a mi esposa como a mí mismo y la cuido, la protejo, ¿quién se beneficia? Pues me beneficio yo, ¿no? Si la trato como a mí mismo, ¿quién se beneficia? Me beneficio yo. O sea, si yo la respeto, ¿quién se beneficia? Yo. Por eso dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Entonces, hoy veníamos conversando con mi esposa de eso, veníamos hablando de las esposas que ponen en mal, que indisponen a los hijos para con el marido, pelean con el marido y entonces los hijos son el campo de batalla, ¿no? Y entonces ella las pone de su parte y entonces y yo le comentaba, le decía, pues no saben el daño que le hacen a sus hijos, el daño que le hacen a su esposo y el daño que le hacen a su familia. Después están los dos viejitos allá y los hijos ni se enteran ni... pero ¿y qué? Eso es lo que sembraste. Entonces, curiosamente, la mujer sabia edifica su casa. Y mi mamá era muy sabia, porque que yo fuera a decir algo de mi papá, me caía. Pero y no, pues sí, pero es tu papá. O sea, tu papá tú lo respetas, porque el papá se respeta. Entonces, eso es importante, ¿no? O a tu mamá tú la respetas. Gracias, hermano, por la pregunta. Me da... ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Hay algún otro hermano que tenga alguna otra pregunta en este momento? Hermano Selvin, entonces usted comentaba como que Jesús no dijo que ayunaran.
¿Lo dijo o no lo dijo? Ok, buena pregunta. Jesús reguló el ayuno, no ordenó el ayuno. Son dos cosas diferentes. Sí, reguló el ayuno. El ayuno creo yo, pero eso ya me escapo yo a lo que es interpretación bíblica, ¿no? Que no entramos a un pasaje específico como para declarar. Pero en ese pasaje de Sermón del Monte, donde Jesús dice, cuando ayunes, que la gente no vea tu ayuno, lo que él está haciendo no es ordenando a sus discípulos a que ayunen, sino diciéndoles que dado el caso de que ellos ayunen, esta es la forma correcta. No sé si me explico, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el ayuno es un tema muy personal, muy individual. Personalmente, yo he ayunado 2 veces en mi vida. Y en otro momento, tal vez podría explicar lo que es la doctrina del ayuno, ¿no? Pero digamos que es un tema muy personal. Entonces, si usted, por ejemplo, lo siente bien para su vida y cree que es correcto para usted, pues bien hace. Y si a usted le parece que no, pues no hay ningún problema. Vería yo según la doctrina bíblica. Ya no hay ningún problema. El problema que Jesús está regulando es la persona que ayuna y lo publica. Y dice, mira, yo estoy ayunando porque soy muy espiritual. Entonces él dice, no hagas eso, sino tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, entonces Jesús no ordena, sino regula. ¿Sí me entiende? Es como Moisés. Moisés no ordenó el divorcio o el repudio. Moisés reguló. O sea, él no dijo, sepárense, sino él dijo, si te separas, le entrega su carta. Los fariseos lo malinterpretan, dicen, oye, Moisés ordenó, y Jesús dijo, Moisés permitió. Eso es diferente. Entonces usted está regulando. ¿Ya? Eso es como que aquí cuando cuando es la ley de tránsito se regula. Usted debe conducir por la derecha. Entonces, y ya si yo salgo de la casa y mi esposa me dice, ¿dónde vas? No, yo voy a manejar porque la ley dice que tengo que manejar. No, la ley no dice que tienes que manejar. La ley dice que cuando manejes, lo hagas por la derecha, pero si no manejas en tu vida,